Hola, buenas tardes. Un saludo para todos los telespectadores asistentes a esta videoconferencia del día de hoy, 11 de diciembre del 2012. Vamos a iniciar con un tema pues que es bastante importante, como es el de quemaduras. Y tenemos con nosotros al doctor Luis Enrique Salinas Aragón, que se va a encargar de dar esta ponencia sobre este tema, como les había comentado, quemaduras. Así que, doctor, por favor, le cedo la palabra. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecerle al doctor Cibaja y a Telemedicina habernos invitado nuevamente a participar con ustedes en este tema de quemaduras. Bueno, es un tema importante, ya que, como vamos a ir viendo en el tema, hay muchos pacientes que sufren una quemadura. Obviamente esto depende del grado y del tiempo de la quemadura, el pronóstico de estos pacientes, que se pueda resolver satisfactoriamente. Vamos a iniciar la plática hablando un poquito de epidemiología, y si nosotros podemos observar 120,000 quemados al año en México. Es una cifra bastante alta, aunque afortunadamente el 95% de esos pacientes pueden ser manejados en forma ambulatoria. La Organización Mundial de la Salud calcula un número de 250,000 muertes anuales por quemadura, y la mayor parte de estos es por inhalación. Una cifra importante es que la mitad de todos esos pacientes son niños, y que el 80% de los menores de 6 años se queman con agua. Y la mitad de estos accidentes también suceden en el hogar. Entonces son los niños que están en el hogar y donde hay agua caliente son los que más riesgo tienen de sufrir una quemadura. Pero también una cifra importante es que el 50% de estos accidentes pueden ser prevenibles, y por lo tanto tenemos que tomar algunas medidas en casa, como el agua, medir la temperatura del agua antes de bañar a los niños, revisar las alarmas de humo en el caso de que se tengan, y mientras se utilice la estufa, los niños pequeños no se deben acercar a las estufas ni a donde haya agua caliente. Obviamente las quemaduras tienen diferentes agentes, pueden ser por diferentes medios la agresión, tanto líquidos calientes, fuego directo, electricidad, quemaduras con compuestos químicos o por radiación. Y obviamente cuando nosotros tenemos un paciente que se quema, tenemos que diferenciar el grado y la importancia de la quemadura. No es lo mismo un paciente que sufre una quemadura con la estufa en un dedo a un paciente que sufre una quemadura del 60, 70 u 80% de la superficie corporal, y aparte es diabético y aparte tiene 70 años. Entonces siempre es importante hacer una evaluación integral, un manejo primario en urgencias. Todo esto obviamente basado en los principios del ATLS, en donde se maneja el trauma, la quemadura, como un trauma inicial. Dentro de la evaluación del paciente quemado, siempre de suma importancia, determinar la naturaleza de la lesión, si fue por fuego directo, si fue con agua caliente, aceite, vapor o una quemadura eléctrica, ya que difiere cada uno de estos mecanismos en la forma en que se comportan dentro de las lesiones dentro del cuerpo. Y importante también el tiempo de exposición que se tenga desde que se sufrió la quemadura. También es importante hacer un análisis rápido de los antecedentes personales patológicos de los pacientes quemados, si tienen o no alguna enfermedad crónico-degenerativa, alergias a algún medicamento. En ocasiones es tan importante la quemadura que los pacientes no pueden hablar o vienen intubados ya desde el manejo de primer contacto que llega a traer a los pacientes. Sin embargo, es importante tratar de obtener todos estos antecedentes para poderles dar un manejo óptimo. Algo importante para determinar la superficie corporal quemada dentro de la evaluación del paciente quemado es la famosa regla de los 9, en donde nosotros vamos a dividir las diferentes regiones del cuerpo en
porcentajes de 9. La cabeza valdría 9%, el tórax y abdomen 18% anterior y 18% posterior, y de una manera más práctica lo podemos dividir en tórax 9% y abdomen 9%. Los brazos también 9% y las piernas 18%, podemos decir cara anterior 9%, cara posterior 9% y los genitales o el área genital el 1%. Y así podemos tener de una manera muy rápida una idea de qué tanto porcentaje de superficie corporal está quemado. También es importante evaluar la profundidad de la quemadura. Quemaduras de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Obviamente esto depende de qué tantas capas de la piel se puedan quemar, si es solamente la dermis, si también afecta la epidermis o llega hasta la hipodermis la quemadura, y entonces así obtenemos las quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Las de primer grado afectan únicamente la epidermis. El aspecto que se tiene de estas quemaduras es un eritema doloroso, en algunas ocasiones se produce edema, y la curación es una curación espontánea y generalmente no deja cicatriz porque regenera adecuadamente. Las de segundo grado las podemos dividir en quemaduras de segundo grado superficiales y profundas. Para una idea más rápida, la afectación de las superficiales es 1/3 de la superficie de la dermis superficial, y el aspecto que tiene es una piel rosada, dolorosa, y se pueden observar ámpulas o ampollas en la piel. También tiene una curación favorable, una curación espontánea, sin embargo estas sí dejan cicatriz. Las profundas, 2/3 aproximada de profundidad de la dermis, es una piel pálida. El aspecto que tienen generalmente está anestesiada porque llegan a afectar las terminaciones nerviosas y estas producen escaras. La curación es una curación lenta, hay cicatrización importante y también puede llegar a haber pérdida de pelo. Las grado 3, que aparte de la piel también pueden llegar a afectar hasta el hueso, obviamente incluidos vasos sanguíneos, nervios, producen una escara seca, trombosis sanguínea, trombosis venosa a través de toda la piel, y la cicatriz tiene retracción articular, una cicatriz importante, y en esta zona en donde a veces hay que usar injertos de piel o injertos de otros materiales biosintéticos o colgajos de alguna zona del cuerpo. Aquí podemos ver los diferentes tipos de quemadura, la superficial, la grado 2, unas más profundas, ¿sí? En diferentes partes del cuerpo, en las manos, en los pies, en la cara, con extensiones grandes de afectación, pacientes que sufren quemaduras importantes y requieren tratamientos agresivos al momento de su ingreso para poder mejorar sus condiciones y que evolucionen favorablemente, y ya en un segundo tiempo se hará una reevaluación y se dará un tratamiento definitivo ya especializado con cirugía plástica o cirugía reconstructiva. Vean ustedes, hay destrucción de tejido en las quemaduras muy importantes, sobre todo las grado 3, que afectan todo lo que es el tejido profundo, los músculos, los vasos, hasta el hueso incluso. Y obviamente cuando nosotros ya determinamos un paciente que llega quemado a la sala de urgencias, primero decíamos la causa de la quemadura, con qué se quemó, y posteriormente la profundidad y la superficie corporal. Eso es la manera más rápida de evaluar estas quemaduras, y obviamente hay que iniciar el tratamiento lo más pronto posible, y todo esto también lo basamos en las normas del ATLS, en donde lo primero es el famoso ABC y la A de la vía aérea, siempre descartar que hay quemadura a nivel de vía aérea. Normalmente cuando es por agua o por algún agente químico no hay este tipo de lesiones. Se da sobre todo en incendios de las casas o en quemaduras importantes, en accidentes automovilísticos donde pueden respirar los gases tóxicos y queman la vía aérea. Siempre también los signos vitales importantes, la presión, la temperatura, y también datos de perfusión tisular, ver
los pulpejos, observar los dedos, las falanges distales para ver si hay o no pérdida de esa perfusión. También directamente la podemos medir con una sonda Foley. Obviamente el paciente en urgencias necesitamos vestirlo completamente, obviamente cuidando que no esté pegada la ropa, que es la piel, y siempre pesar al paciente, sobre todo si son niños. Es importante el peso del paciente, quitar anillos, pulseras, cualquier cosa que nos pueda que no nos permita una reanimación adecuada. Siempre también se recomienda instalar 2 vías venosas periféricas. Los pacientes que no están intubados pueden requerir terapia respiratoria agresiva con broncodilatadores y humidificadores de CO2, sobre todo cuando se ve alguna lesión a nivel de la vía aérea superior. Algo importante, mucha gente utiliza los esteroides, pero estos pues realmente no reducen el edema de la vía aérea, entonces no están recomendados de un inicio. También algo que nos puede funcionar es elevar la cabeza a 30 grados durante la resucitación o reanimación inicial, lo cual sí disminuye ese edema de la vía aérea. También iniciar la reanimación hídrica, y para esto lo más común es utilizar la famosa fórmula de Parkland, la cual se utiliza en las primeras 24 horas, y las soluciones que se ocupan son cristaloides, específicamente solución Harman o solución salina. Recordar siempre la fórmula: 4 mililitros por kilo de peso por la superficie corporal total quemada. Esta obviamente ya la calculamos al momento en que nosotros hicimos la evaluación inicial, los kilogramos de peso también ya lo debimos haber pesado al paciente, y podemos aplicar esta fórmula. La mitad de ese resultado que nos den la fórmula se pasa en las primeras 8 horas. Obviamente si el paciente ya lleva 3-4 horas de quemado, se tiene que pasar en 5 horas. Estas 8 horas toman en cuenta desde el momento que se realizó la quemadura. La segunda mitad de esta fórmula se va a pasar en las 16 horas restantes, y más o menos hay que calcular un volumen circulante de 60 centímetros por kilogramo de peso. También es importante calcular las pérdidas insensibles horarias, las cuales podemos usar esta fórmula: 25 más el porcentaje de superficie corporal total quemada por la superficie corporal en metros cuadrados, y esta lo obtenemos multiplicando el peso por 4 más 7 entre el peso más 70. Obviamente esto ya es un poco más específico, sin embargo lo importante es iniciar inmediatamente la reanimación con líquidos, y la fórmula más fácil de aplicar es la que vimos anteriormente. El soporte se tiene que dar con soluciones cristaloides, de preferencia solución Harman. En algunos pacientes, dependiendo de la cantidad de superficie corporal quemada, del tipo de quemadura que se llevó a cabo, pueden requerir alimentación enteral o parenteral, si no pueden usar la vía oral. También es importante el agua libre para evitar la hipernatremia, y esta se puede dar ya sea vía oral, con sonda nasogástrica o con sonda nasoyeyunal. Entonces es importante poner una sonda en esos pacientes que no pueden deglutir para poderlos alimentar inmediatamente, porque requieren muchas calorías por el trauma que acaban de sufrir. El mantenimiento con líquidos es con solución mixta después de una vez llevado a cabo la reanimación inicial, y también hay pacientes que requieren el uso de albúmina. En algunos pacientes, dependiendo si requieren o no terapia intensiva, si requieren estar hospitalizados mucho tiempo por la cantidad de tejido quemado, se les tiene que dar una nutrición enteral o parenteral especializada de aproximadamente 30 calorías por kilo en 24 horas, agua de 30 mililitros o centímetros cúbicos por kilo en 24 horas. Las proteínas también son importantes, en 1.5 gramos por kilo de peso, es más de lo normal que debemos consumir en 24 horas, alimentos sin sal, y siempre dar electrolitos como potasio, cloro, magnesio, con algún suplemento. Recordar que en un paciente quemado, sobre todo en quemaduras importantes, necesitamos invadirlo en el momento que se hace la reanimación. Decíamos 2 catéteres, probablemente un catéter venoso central, esto sobre todo para cuantificar la presión venosa central, que nos da una mejor idea de cómo están funcionando los líquidos dentro de ese paciente. También mantener la
presión arterial media en más de 60 milímetros de mercurio, la PVC decíamos en 8 a 10 milímetros de mercurio, que se puede medir, son datos objetivos y que nos dan una idea de cómo están funcionando los líquidos dentro del paciente. Siempre medir el gasto urinario, en que en los pacientes quemados necesitamos de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo por hora. Y también esto para evitar una administración excesiva de líquidos, cuando no debemos rebasar los 2 mililitros por kilo por hora de orina en 24 horas. Y hay que estar tomando el sodio sérico cada 8 horas para evitar la hipernatremia, y siempre vigilar que el paciente no entre en hipotermia. Entonces todos esos cuidados se pueden dar una vez que está reanimado el paciente y estabilizado, y los podemos dar en los hospitales, en la sala de urgencias, en la atención primaria, y ya dependiendo de esa evaluación se dirá los pasos que puede seguir el paciente. También es importante que se manejen analgésicos o sedantes en los pacientes con quemaduras importantes. Son muy dolorosas, producen taquicardia, producen por el dolor incluso choque por el mismo dolor, o pueden producir paro o falla cardíaca. En algunos hospitales se pueden usar hasta morfina o nalbufina por el dolor tan importante que se pueden llegar a tener por las quemaduras. También de uso común, pues medicamentos intravenosos o inyectados del tipo de los AINES. Siempre recordar sonda nasogástrica, sonda Foley en los pacientes que tienen quemaduras importantes, y se recomienda de inicio no administrar antibióticos empíricos. Siempre los antibióticos se utilizan una vez que hay o se observan datos de infección en las quemaduras, se toman cultivos y con antibiograma y se manda el antibiótico específico. De inicio no está recomendado el uso de antibióticos empíricos. Y obviamente las quemaduras las podemos curar en ese momento con sulfadiazina de plata, Bactroban, y siempre cubrirlas con sábanas estériles para evitar la infección. Vean ustedes, los pacientes pueden llegar a requerir terapia intensiva. Esos pacientes requieren mucho más cuidado en cuanto a dónde se ponen, dónde se colocan las camas especiales con microesferas, todos invadidos, cuidando la vía aérea, una sonda nasogástrica para poderlo alimentar, el catéter subclavio para medir la presión venosa central, el catéter o sonda de Foley para estar cuantificando la diuresis. Y es prácticamente la reanimación la que le va a salvar la vida a ese paciente. Ya después se podrán realizar injertos, cetoplastías, curaciones, etcétera, que le van a mejorar ya no la vida, sino la función a los pacientes. Importante en las quemaduras de segundo y tercer grado, después de que ya se hizo la reanimación, y esto ya es un manejo especializado, normalmente ya se refieren a hospitales de concentración en donde se tratan quemados, ya que hay que realizar lavados quirúrgicos constantes. Hay hospitales con unidades de quemados en donde ya tienen especialmente hasta las tinas, ¿no? Y tienen máquina de anestesia para que se puedan hacer esos lavados quirúrgicos, fasciotomías en los pacientes que la requieren. Y posteriormente, una vez que ya están granuladas las heridas y que ya hay una mejoría de esos pacientes que no están infectados, se pueden aplicar injertos de piel del propio paciente o injertos cultivados. Siempre que hay una trombosis o necrosis de extremidades, generalmente se recomienda una amputación, ya que si se intenta salvar, pues puede ser perjudicial por un síndrome de reperfusión o para una sobreinfección agregada. Vean ustedes donde se quitan los injertos para poderlos poner o aplicar en otro lado. Quemaduras importantes en cara, en tórax, tienen que ser manejados adecuadamente para poderles mejorar el pronóstico a estos pacientes. Siempre cuidar, decíamos, la vía aérea, y decíamos, esta es la que causa más muertes durante las quemaduras. Obviamente también las quemaduras extensas, y los mecanismos que lesionan la vía aérea pues son principalmente una obstrucción de la vía aérea, inhalación de toxinas durante la quemadura, incremento del metabolismo y requerimientos ventilatorios, inmunosupresión o una progresión a enfermedad obstructiva y restrictiva tardías. Esto es decir, pacientes que ya están enfermos
y empeoran con la quemadura. ...77% de mortalidad cuando hay combinación con quemadura cutánea con quemadura de la vía aérea. Y los mecanismos de toxicidad, decíamos, por lesión térmica propiamente dicha, hipoxémica por inhalación de gas, exposición directa a toxinas o exposición sistémica a toxinas. La inhalación de los gases tóxicos lo que producen es una inflamación a nivel respiratorio y obviamente una toxicidad sistémica. Por lo tanto, esos gases tóxicos asfixian, irritan y aparte liberan toxinas. Entonces la lesión puede ser similar a cuando se aspiran ácidos y por lo tanto hay lesión de cuerdas bucales y edema de la mucosa, lo que hace que no se pueda que no puedan respirar los pacientes y que requieran manejo con un tubo endotraqueal. Las lesiones requieren de 7 a 10 días para regenerarse, entonces son pacientes que tardan 14 días intubados en terapia intensiva. Vean ustedes cómo al ingreso, en este paciente femenino de 31 años, a los 6 días se ven lesiones más importantes a nivel pulmonar, no de vía aérea. A los 10 días todavía más, pero a los 25 días mejora ese aspecto. Este otro paciente, vean ustedes al ingreso, la placa no se ve con tanta lesión, pero al 5.º día empiezan a opacificarse todo lo que son los campos pulmonares. Vean ustedes al 6.º y al 7.º día como el paciente ahí se ve que está intubado y requiere un apoyo ventilatorio importante por el grado de lesión que puede tener. Al 8.º día, al 9.º y hasta los 21 días empieza a aclarar toda esa zona. También es importante poder medir la carboximoglobina, ya que se relacionan con los niveles que encontramos en sangre. Si es del 5% no hay ningún síntoma, o menor del 5%. Si es un nivel importante del 15 al 20% puede haber cefalea y confusión del paciente. De un 20 a 40% desorientación con alteraciones visuales, náusea. 40 a 60%. Estos pacientes con estos niveles de carboximoglobina en sangre sí pueden llegar a tener alucinaciones y, lo más importante, coma. Por lo tanto, también requieren ser manejados con una adecuada terapia ventilatoria. Y cuando se encuentran niveles de más del 60%, prácticamente los pacientes mueren. La obstrucción de la vía aérea, los gases calientes, particularmente el vapor, provocan edema tisular. Sobre todo es importante tener esto en cuenta. Ya llegó el paciente a urgencia, se le dio la reanimación inicial las primeras 24 horas, se puede mandar a un piso de cuidados de quemados. Sin embargo, ahí hay que vigilarlo porque puede haber un edema de la laringe hasta 24 o 48 horas después de que los pacientes llegan a la sala. Pacientes con quemaduras de 2.º y 3.º grado en cara y cuello siempre deben ser intubados en las primeras 72 horas de hospitalización. Obviamente ya en hospitales con un manejo de 3.er nivel para las quemaduras importantes se tiene que realizar laringoscopía y broncoscopía para evaluar la severidad de la lesión que se puede tener a ese nivel. La placa de tórax normal no va a excluir lesión por inhalación. Recuerden que se puede ir presentando el daño conforme van pasando los días, entonces es importante ir tomando placas cada 24 o 48 horas para descartar el daño importante a nivel pulmonar. Y el tratamiento se da con oxígeno a altas concentraciones, se pueden usar broncodilatadores, humidificadores o, lo más importante, una terapia con ventilación mecánica, e incluso se pueden poner los pacientes en la cámara hiperbárica para que reciban oxígeno a una presión bastante alta. El paciente siempre monitorizarlo con broncoscopías o que tenga una lesión de la vía aérea, broncoscopías, placas de tórax, gases arteriales, estarlos tomando cada 24 o cada 12 horas dependiendo del comportamiento, y siempre recordar medir los niveles de carboximoglobina. Obviamente nosotros aquí nos enfocamos más al manejo primario. Cuando nosotros recibimos al paciente debemos, mencionaba, evaluar rápidamente la extensión de la quemadura
y la profundidad de las lesiones. Iniciar la reanimación en ese momento, que es con líquidos, de manera importante basada en la fórmula de Parkland principalmente, y de ahí nosotros poder decidir qué más hacer con el paciente, si requiere amputación, fasciotomía, y posteriormente las curaciones, los lavados, esos se darán en hospitales donde tengan manejo de quemados de ese tipo, ya que probablemente requieran injertos de piel o alguna rotación de colgajo por servicios de cirugía plástica. En la Asociación Americana de Quemados tiene estos criterios de referencia, hospitales más de un manejo especializado en este tipo de pacientes, cuando hay una extensión de quemaduras más del 10%, que la localización de la quemadura sea en cara, manos, pies, genitales, periné o articulaciones, ya que son los que posteriormente darán más problema por la cicatrización, la retracción importante de los tejidos, y en este tipo de lesiones hay que cuidar la función. Obviamente en los pacientes con una profundidad de espesor parcial o completo, o dependiendo de las causas, si fue por quemadura eléctrica, ya que estos pacientes siempre hay que tomar el electrocardiograma, estarlos vigilando en otro tipo de aspectos, sobre todo hemodinámicos, lesiones por quemaduras químicas o por inhalación, o que tengan un paciente con un riesgo de complicación como diabetes o inmunosuprimidos, trasplantados, etcétera, y que requieran rehabilitación después de hacer ya todo el manejo secundario. Gracias. Muy bien, gracias doctor por su excelente ponencia, que además obviamente que a todos nos sirve, sobre todo a los médicos que están en los hospitales que nos están viendo en este momento. Doctor, muchas gracias. Ya sabe que esta es su casa. Gracias. Y próximamente nos veremos. Aquí estamos pendientes.